Pero ¿qué significa, de qué dimensión es este escándalo político, policiaco, financiero que tiene hoy en la cárcel a Rosario Robles? ¿Cuántos más involucrados pues deberían por lo menos ser investigados por la autoridad en México? Le agradezco a Eduardo Bojorquez, director ejecutivo de Transparencia Mexicana, que hoy nos acompañe, porque este tema, Eduardo, pues se denunció hace mucho. Bienvenido primero. ¿Cómo estás, Alejandro? Gracias por Muy venir. buen día. Se denunció hace tiempo ya. La investigación, aunque tardó, se inició al final del gobierno de Peña Nieto y hoy tiene en la cárcel a Rosario Robles, pero con el elemento que ensucia todo esto, que es el parentesco del juez que la mandó a la cárcel con elementos muy forzados. No digo que sea inocente, eso no lo he dicho, pero tiene, al mismo tiempo detienen por defraudación fiscal en Argentina a Carlos Ahumada. Es decir, ahora se reporta que una noche asaltaron la casa de Carlos Ahumada aquí en la Ciudad de México. Ah, mira. Y se roban documentos y abrieron unas cajas fuertes y etcétera. Entonces, ¿de qué estamos hablando, Eduardo? Bueno, eso lo vamos a ir descubriendo, yo creo, Alejandro, en las próximas semanas. Pero voy a destacar de algo que acabas de decir, dos palabras que nos tienen muy mal acostumbrados. Una es que es un asunto político y no un asunto de justicia. Creo que esa es la primera cosa que hay que revisar. Y la segunda es la palabra detención y no sentencia. Déjame irme sobre esos dos temas. Estos asuntos llevan mucho tiempo abiertos, mucho tiempo porque hay, por fortuna, periodismo de investigación en el país que ha ido revelando estos asuntos, no por la capacidad o el talento de las autoridades para controlarse a sí mismas, para investigar a sus propios colaboradores, sino porque los medios, la prensa mexicana y buenos periodistas de investigación han ido abriendo estos asuntos y ya cuando no les queda de otra, entonces empiezan a investigar. En el caso de las ligas fue un video que se filtró, en el caso pues de la estafa maestra es una investigación periodística, pero no estamos viendo un Estado que es capaz de autorregularse, de investigar a los propios funcionarios públicos que pueden estar defraudándolos, y se discute tanto tiempo y es hasta que se rompe finalmente la omertá, el pacto entre la clase política, que empezamos a ver que hay una investigación. Digo, subrayo la palabra detener y no sentenciar, porque estamos tan mal acostumbrados como país a que no nos den sentencias, sino detenciones, que lo que ha pasado con Rosario Robles hasta este momento es solo que está detenida y está detenida con prisión preventiva. Es decir, lo que estimó este juez, con o sin conflicto de intereses, es que podía darse a la fuga y que lo mejor es que el proceso lo llevara detenida. Misma situación que vivimos con el Bester Gordillo, es decir, lo mismo con Javier Duarte, y lo que ocurre es que en realidad no hay buenas sentencias. Hay buenas detenciones, viene el espectáculo en medios de comunicación, pero no estás viendo que se haga justicia. Yo te diría, lamentablemente, con todo y que tenemos ahora una Fiscalía General de la República Autónoma, todavía es un asunto de carácter político y así se interpreta. No como un acto de justicia para ti, para mí, para todos los que nos estén viendo, a quienes nos desviaron recursos que son nuestros, ¿no? Digamos, ese es el tema, ¿no? Abona esto elemento político la detención de Carlos Ahumada en Buenos Aires, ¿no? Claro, porque había una vinculación directa con la jefa de gobierno y porque recrea y revive todo el asunto, ¿no? Pues de las ligas, las relaciones dentro, en ese momento, del PRD, ¿no? Que era el partido al que, por cierto, también pertenecía el presidente de la República en ese momento. Bejarano fue su muy cercano colaborador en aquel momento también. Cuando fue jefe de gobierno también tomó acción en contra de él, se distancia, muestra una señal de distancia política, pero creo que lo terrible es que se politicen solamente, Alejandro. Es decir, no estamos viendo todavía un poder judicial, una fiscalía que se aísla de los detalles de la clase política y que dice, voy a investigar, porque aquí el defraudado, el traicionado, el agraviado… Es el pueblo mexicano. Es la sociedad mexicana y el pueblo, ¿sí? Sí. Yo creo que ahí estamos, todavía en un momento muy político y muy poquito de justicia. Entonces, desde Transparencia Mexicana, ¿así lo ves? Mira, la otra cosa… ¿Más como espectáculo mediático político? No, yo creo que es un caso denunciado y bueno, hay que investigarlo, pero todavía no lo logramos desprender, ¿no? De este tufo, ¿no? De que se está vinculando con otros temas. ¿Cómo podemos saber esto? ¿No? Porque no le estamos dando la misma relevancia, por ejemplo, al caso
del exgobernador de Nuevo León, ¿no? Del exgobernador Medina, o no le estamos dando la misma relevancia al caso del exgobernador de Quintana Roo, que también está bajo proceso. Cuando tú ves que la clase política escoge cuál es el caso al que le va a dar mayor importancia, sobre el que está comunicando, sobre el que sí se está moviendo y deja a otros dormidos, ahí te das cuenta que realmente no estamos en un modelo de Estado de Derecho pleno, ¿no? Donde lo que estás haciendo justicia, ¿no? Y si el exgobernador Borge de Quintana Roo, o el exgobernador Duarte de Chihuahua, o el exgobernador Medina están todavía bajo investigación y proceso, pues vas mostrando cómo vas trabajando sobre las distintas redes de corrupción, y ese es el otro elemento. Si tú ves los grandes casos de corrupción en el mundo, se investigan al revés. Piensa en el caso FIFA, ¿no? Que es un caso muy sonado y además que todos nos enteramos, supongo por la pasión global que hay por el fútbol. Sí. Si tú ves, primero van deteniendo a los círculos más lejanos a la cabeza de la red, van obteniendo información valiosa. O sea, van cerrando el cerco. Van cercando. Y hasta el final van a ir, y todavía el caso FIFA no cierra, ¿no? Hasta el final van a ir por las cabezas visibles, reconocibles, ¿no? En las sociedades donde no hay, digamos, Estado de Derecho pleno, lo que ocurre es lo inverso. Vas por el más visible, de ahí su contenido y relevancia mediática, y después vas viendo si hay alguien más, ¿no? Entonces, ¿cómo podremos saber si este caso va en serio? Si van por la red completa y desmantelan no solo la red que participó directamente en los ilícitos, sino la que le brindaba protección política o fue omisa alrededor de estos casos. Entonces, creo que estamos en un cambio de paradigma, y sí hay un cambio de paradigma, por ejemplo, la participación de la Unidad de Inteligencia Financiera, Alejandro, que eso sí es nuevo, no lo veíamos hasta hace muy poco tiempo, pero todavía no vemos que sea un enfoque de redes, ¿no? Un enfoque sistemático, donde tú sabes que no te van a investigar porque eres políticamente adverso, sino porque cometiste un delito y como cualquier otro tienes que pagar las consecuencias. ¿De qué dimensión es este asunto, Eduardo? Se habla de 5,000, 7,000 millones de pesos que se habrían desviado y que nadie sabe dónde están. Hay casos mucho más escandalosos. Duarte, decían, Duarte de Veracruz, Javier Duarte, 30 y tantos mil millones. De Borge también. Borge se robó la costa completa, ¿no?, de la Riviera Maya, entonces imagínate lo que debe valer eso. Entonces, no nos caben los ceros en el programa, Alejandro. Entonces, es un caso muy mediático por la investigación periodística que lo destapó y por los elementos políticos que estamos viendo, independientemente de que sí es una cantidad muy importante, 7,000, 8,000 o 5,000 millones de pesos, pero hay otros peores, ¿no? Creo que lo que muestra este caso, y tal vez es lo que como sociedad tenemos que empezar a ver, es que la corrupción ya no se parece a las películas donde sale Damián Alcázar, como, digamos, la ley de Herodes. Estos son crímenes que se diseñan en el respirador. Lo que estamos viendo es una operación muy sofisticada que involucraba a rectores, se legalizaba la corrupción a través del artículo 1 de la ley de adquisiciones. Si tú lo veías con poca atención, no lo ibas a encontrar. Creo que lo que revela, además del monto económico, es que se trata de un caso muy sofisticado, y así debe haber otros que están ocurriendo en este momento. Y finalmente creo que el otro que lo hace particularmente doloroso es que se metieron con el dinero de la política social. Es decir, aquí sí, los escasos recursos que tiene un país como México para enfrentar pobreza extrema, desigualdad, en lugar de invertirlos en corregir el problema, los desvías, y entonces los agraviados son doblemente agraviados. Hay una revictimización de las personas que están en condición de pobreza y pobreza extrema. No se robaron dinero, digamos, de un excedente petrolero en abstracto, se robaron dinero de la política social, desviaron recursos con un esquema muy sofisticado, y te digo, hay una red, yo te diría que en estimaciones que hemos visto y que hemos analizado, estamos hablando de alrededor de 500 personas que podrían estar involucradas. ¿500 personas? Sí, directa o indirectamente. Porque tienes rectores, tienes auditores superiores que no hicieron nada, tienes contralores que vieron hacia otro lado, financieros, contadores, abogados, en fin. Empresarios, las empresas fantasma que se crearon, los prestanombres de esas empresas. Es una red pues particularmente amplia.
Eduardo, te agradezco mucho que hayas venido. Vamos a seguir hablando del tema. Yo ojalá que hablemos y que los otros hagan su trabajo y haya Muy justicia. Muy bien, muchas gracias. Gracias, Eduardo Alejandro, Bojorquez, que te vaya muy bien. director ejecutivo de Transparencia Mexicana.